Nicolás Maquiavelo murió en 1527. Pero lo que escribió sigue siendo el manual más peligroso que existe sobre el poder humano. No porque fuera un villano, sino porque fue el primero en decir la verdad. La verdad que todos los que tienen poder conocen, y nadie enseña en las escuelas. Que el mundo no funciona como debería funcionar. Funciona como funciona. Y que quien no entiende eso, quien sigue creyendo que la bondad siempre gana, que la honestidad siempre es recompensada, que el más inteligente siempre llega más lejos. Ese hombre está destinado a perder. Maquiavelo lo vio con claridad extraordinaria hace 500 años. Y lo que vio, lo que documentó, lo que sistematizó, son los mismos patrones que hoy operan en cada reunión de negocios, en cada relación de pareja, en cada dinámica social donde hay algo en juego. Hoy vamos a ver 7 de esas técnicas. No para que te conviertas en un manipulador sin escrúpulos, sino porque conocer estas técnicas es la única defensa real contra ellas. Y porque quien las comprende, quien las aplica con inteligencia, opera en una dimensión completamente diferente a quienes las ignoran. Vamos a empezar. La primera técnica se llama el control de la información. Maquiavelo escribió algo que la mayoría de los lectores pasan por alto. Escribió que el príncipe que depende completamente de la información que le dan sus consejeros, ya ha perdido el control de su propio reino. Porque quien controla lo que tú sabes, controla lo que tú decides. Y eso, en el siglo XXI, es más relevante que nunca. Piensa en esto. Cada conversación que tienes, cada relación que construyes, cada negociación en la que participas, implica un flujo de información. Alguien comparte algo. Alguien retiene algo. Alguien exagera algo. Alguien minimiza algo. El que controla ese flujo, controla el resultado. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? El primero y más poderoso método es la retención selectiva. No mentir. No engañar. Simplemente, no revelar todo lo que sabes. Dejar que el otro forme sus conclusiones con información incompleta. Un negociador experto nunca revela cuánto está dispuesto a pagar al inicio de una negociación. Un hombre con opciones nunca revela a una mujer cuánto le gusta en las primeras horas. No porque mienta, sino porque sabe que la información completa elimina el misterio, y el misterio es poder. El segundo método es la siembra. Introducir información específica en el momento preciso para guiar las conclusiones del otro hacia donde tú quieres que lleguen. No diciéndole qué pensar, sino dándole los datos que inevitablemente lo llevan a pensar lo que tú quieres que piense. Los mejores vendedores no te dicen compra esto. Te cuentan historias de personas como tú que compraron esto y transformaron su vida. Y tu mente hace el trabajo sola. El tercer método es el monopolio de fuentes. Convertirte en la referencia principal de información para alguien. Cuando alguien obtiene casi toda su visión de una situación a través de ti, tú defines su realidad. Esto explica por qué las relaciones tóxicas funcionan como funcionan. El manipulador experto no necesita encerrar físicamente a la otra persona. Solo necesita convertirse en su fuente principal de interpretación del mundo. Y desde ahí, todo lo demás es consecuencia. Maquiavelo entendió algo fundamental. El poder real no está en la fuerza. Está en la información. Y quien controla la información, controla sin que nadie lo vea. La segunda técnica es la deuda emocional. Hay una frase que resume esta técnica perfectamente. No fue Maquiavelo quien la dijo. Fue Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder.
La frase es esta. Desconfía del hombre que no acepta favores. Porque los favores no son actos de generosidad. Son inversiones. Cada vez que haces algo por alguien, creas una deuda. Invisible. No escrita. Pero real. Y esa deuda, en el momento correcto, se puede cobrar. Maquiavelo observó que los príncipes más hábiles construían sus alianzas no a través de contratos, sino a través de favores acumulados. Favores que el receptor sentía la obligación de devolver, sin que nadie se los pidiera explícitamente. Porque la deuda emocional funciona de manera diferente a la deuda financiera. La deuda financiera tiene un número. Tiene un plazo. Tiene condiciones claras. La deuda emocional no tiene número. No tiene plazo. No tiene condiciones explícitas. Y precisamente por eso, es mucho más poderosa. Porque el que la debe, no puede calcular exactamente cuándo quedó saldada. Y entonces, sigue sintiendo que debe. ¿Cómo se construye deuda emocional? A través de favores inesperados. No los que te piden. Los que ofreces antes de que te los pidan. Esos son los más poderosos porque el receptor no los solicitó, y por tanto no puede racionalizarlos como un intercambio justo. A través de sacrificios visibles. Cuando alguien ve que hiciste algo que te costó, que sacrificaste algo valioso por él, la deuda que siente es proporcional al sacrificio percibido. A través de la constancia. Un favor único es un gesto. Una serie de favores sostenidos en el tiempo crea una narrativa. Y esa narrativa dice: este hombre siempre ha estado ahí para mí. Y esa narrativa crea lealtad. Pero aquí viene lo que Maquiavelo sabía y la mayoría ignora. La deuda emocional tiene una vida útil. Si no se cobra en el momento correcto, si se acumula demasiado tiempo sin activarse, puede invertirse. El receptor empieza a sentir presión. Empieza a sentir que la relación es asimétrica. Y en lugar de lealtad, genera resentimiento. El maestro del poder sabe exactamente cuándo cobrar. Y cuándo perdonar la deuda de manera visible, para crear una deuda aún mayor. La tercera técnica es el silencio estratégico. Maquiavelo escribió que el príncipe sabio habla poco y escucha mucho. No por timidez. Por estrategia. Porque el silencio, usado con intención, es una de las herramientas de poder más devastadoras que existen. ¿Por qué? Primero, porque el silencio genera incomodidad. Y la incomodidad genera el impulso de hablar. Y cuando alguien habla para llenar un silencio que tú creaste, revela cosas que nunca revelaría en una conversación normal. Los mejores interrogadores del mundo no hacen preguntas constantemente. Hacen una pregunta. Y esperan. Y esperan más. Y la persona interrogada, incapaz de tolerar el silencio, sigue hablando. Y en ese flujo continuo de palabras, aparece la verdad. Segundo, porque el silencio proyecta profundidad. El hombre que habla constantemente parece necesitado de atención. El hombre que habla poco, cuando habla, parece que cada palabra tiene peso. Que cada frase es el resultado de un proceso interno que los demás no pueden ver. Y esa percepción de profundidad genera respeto. Genera curiosidad. Genera atracción. Tercero, porque el silencio en los momentos correctos te da información sin darte nada a cambio. Cuando alguien te hace una propuesta, una oferta, una petición, y tú guardas silencio en lugar de responder inmediatamente, dos cosas ocurren. El otro empieza a dudar. Empieza a preguntarse si su propuesta fue suficiente.
Y en ese estado de duda, frecuentemente mejora la oferta por sí solo, sin que tú hayas dicho una sola palabra. Y al mismo tiempo, tú observas su reacción ante el silencio. Y esa reacción te dice más sobre su estado real que cualquier cosa que haya dicho antes. Carl Jung observó algo relacionado. Que la mayoría de las personas tiene un terror profundo al silencio, porque el silencio los obliga a estar con sus propios pensamientos. Y sus propios pensamientos les resultan incómodos. El hombre que ha trabajado su interior, que no huye de su propio silencio, tiene una ventaja enorme sobre quien necesita constantemente el ruido externo para no pensar. Aplica esto conscientemente. En tus conversaciones, aprende a esperar un segundo más de lo normal antes de responder. Ese segundo te da tiempo para pensar. Y proyecta exactamente la imagen que quieres proyectar. La cuarta técnica es la escasez artificial. Esta es quizás la más utilizada y la menos comprendida en profundidad. Maquiavelo entendió que el valor de cualquier cosa no lo determina su calidad objetiva. Lo determina su percepción de disponibilidad. Lo que es abundante, no se valora. Lo que escasea, se desea. Y la consecuencia lógica de este principio es que quien controla su propia disponibilidad, controla su propio valor percibido. Esto aplica a los negocios. Un producto de edición limitada genera más deseo que el mismo producto disponible infinitamente. Aunque sean idénticos. Aplica a las relaciones. El hombre que siempre está disponible, que responde al instante, que reorganiza su vida cuando se le necesita, comunica inconscientemente algo devastador para su atractivo. Comunica que no tiene nada mejor que hacer. Que su tiempo no vale mucho. Que su presencia no es especial. En cambio, el hombre que tiene su propio mundo. Sus propios proyectos. Sus propias prioridades. Que aparece cuando elige aparecer, no cuando se le llama, comunica algo completamente diferente. Comunica que su presencia es un regalo. No una obligación. Pero aquí hay una distinción crítica que Maquiavelo haría. La escasez artificial no significa indiferencia real. No significa desaparecer sin razón. No significa jugar a hacerse el difícil. Significa tener genuinamente una vida que vale la pena proteger. Significa que cuando dices que estás ocupado, es porque realmente estás ocupado con algo que importa. Significa que cuando apareces, tu presencia tiene peso porque no es constante. La escasez forzada, la que no está respaldada por una vida real, se detecta. Y cuando se detecta, el efecto se invierte completamente. La escasez auténtica, la que nace de tener genuinamente algo que vale más que el tiempo que le dedicas a los demás, es magnética de una manera que no se puede fingir. La quinta técnica es el espejo. Esta técnica tiene raíces en algo que la psicología moderna confirmó mucho después de Maquiavelo. Algo que los humanos hacemos de manera automática e inconsciente. Nos gustan las personas que se parecen a nosotros. No porque seamos narcisistas, sino porque la similitud comunica seguridad. Comunica que el otro tiene nuestros valores, nuestra visión del mundo, nuestra forma de procesar la realidad. Y la técnica del espejo consiste en reflejar conscientemente a la persona que tienes frente a ti. No imitarla de manera obvia, sino calibrar tu comportamiento para que resuene con el suyo. Si habla despacio, hablas despacio. Si usa vocabulario formal, usas vocabulario formal. Si es emocional en sus expresiones, permites que tus expresiones también sean emocionales.
Si prefiere los datos y la lógica, presentas todo en términos de datos y lógica. El resultado de este proceso es que la persona empieza a sentirse comprendida, sentirse vista, sentirse en sincronía con alguien. Y ese estado, de sentirse en sincronía, es uno de los estados más poderosos que existen para generar confianza y atracción. Los mejores vendedores del mundo no son los que hablan más. Son los que escuchan mejor y reflejan más eficazmente. Los mejores líderes no son los que imponen su estilo. Son los que adaptan su comunicación a cada persona de manera que esa persona se siente genuinamente entendida. Y en las relaciones personales, el hombre que sabe escuchar de verdad, que sabe hacer que una mujer se sienta completamente vista, tiene más poder de atracción que cualquier hombre con más dinero o más físico que no sepa hacer lo mismo. Pero Maquiavelo añadiría una advertencia. El espejo es una herramienta. Y como toda herramienta, puede volverse en tu contra si dependes demasiado de ella. Si siempre te adaptas, si nunca mantienes tu propio carácter, si siempre eres el reflejo de los demás, eventualmente no tienes nada propio que mostrar. Y el hombre sin carácter propio, puede gustar a todos, pero no inspira a nadie. La sexta técnica es el ciclo de tensión y alivio. Esta técnica es la más oscura de las 7. Y la más poderosa. Y por eso hay que entenderla con precisión. Maquiavelo observó que los príncipes que mantenían a sus súbditos en un estado constante de miedo, eventualmente generaban rebelión. Pero los que alternaban el miedo con la generosidad, creaban una lealtad mucho más difícil de romper. Porque el cerebro humano no responde simplemente al placer. Responde al contraste. Al alivio después de la tensión. A la recompensa después de la incertidumbre. Este principio explica por qué las relaciones con altibajos extremos, las que tienen peleas intensas y reconciliaciones apasionadas, crean vínculos más fuertes que las relaciones estables y predecibles. No porque el conflicto sea bueno, sino porque el cerebro codifica las emociones intensas, especialmente cuando van seguidas de alivio, como momentos de máxima conexión. La bioquímica lo confirma. El cortisol, la hormona del estrés, seguido de oxitocina, la hormona del vínculo, crea una combinación neurológica que el cerebro asocia con profundidad emocional. Y quien crea ese ciclo conscientemente, quien puede generar tensión y luego resolverla, quien puede hacer que alguien se sienta inseguro y luego darle la seguridad que buscaba, tiene un control sobre esa persona que va mucho más allá de cualquier argumento racional. Nietzsche habría dicho algo incómodo sobre esto. Que el hombre que nunca genera tensión, que es siempre predecible, que nunca hace que el otro se pregunte si está seguro, ese hombre no es amado. Es utilizado como mueble. Que la tensión, en dosis correctas, no destruye los vínculos. Los profundiza. Pero aquí la advertencia de Maquiavelo es crítica. La tensión sin alivio, es tortura. Y la tortura genera huida o venganza. El ciclo funciona solo cuando el alivio es genuino. Cuando después de la tensión, viene una recompensa real. Una conexión real. Una resolución real. Quien solo genera tensión, quien nunca da el alivio, pierde a todos los que tiene cerca. Eventualmente. La séptima técnica es la paciencia como arma. Esta es la que más separa a los que tienen poder real, de los que solo tienen poder temporal. Maquiavelo escribió que muchos príncipes pierden en el largo plazo lo que ganaron en el corto plazo por actuar demasiado rápido. Porque la velocidad, muchas veces, es la enemiga del poder sostenido. El hombre impaciente revela sus cartas demasiado pronto.
El hombre impaciente acepta términos desfavorables porque no puede esperar mejores. El hombre impaciente reacciona emocionalmente cuando debería observar. El hombre impaciente ataca cuando debería esperar que el otro cometa un error. Y los errores siempre llegan. Si tienes la paciencia de esperar. La paciencia como arma tiene 3 dimensiones. La primera es la paciencia táctica. En una negociación, en una confrontación, en una conversación donde algo está en juego, quien puede esperar más tiempo, sin mostrar urgencia, sin revelar necesidad, tiene una ventaja enorme sobre quien necesita resolver la situación rápidamente. La segunda es la paciencia estratégica. Maquiavelo observó que los príncipes más exitosos no buscaban victorias inmediatas. Buscaban posiciones. Movimientos que en el momento no parecían importantes, pero que con el tiempo se convertían en ventajas decisivas. El ajedrecista experto no piensa en el siguiente movimiento. Piensa en la posición que quiere tener en 10 movimientos. Y cada movimiento presente lo evalúa en función de esa posición futura. La tercera es la paciencia personal. La capacidad de tolerar la incomodidad del presente sin reaccionar de manera que comprometa el futuro. Cuando alguien te hace una ofensa, la respuesta impulsiva puede sentirse bien en el momento. Pero la respuesta calculada, la que espera el momento correcto, la que llega cuando el otro ya no la espera, es infinitamente más efectiva. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió algo que Maquiavelo habría apreciado aunque nunca se conocieron. Escribió que el hombre que puede esperar, que puede tolerar la incomodidad presente en función de un objetivo futuro, ese hombre tiene un poder sobre sí mismo que muy pocos seres humanos alcanzan en toda su vida. Y ese poder sobre uno mismo, es el único poder real del que todos los demás derivan. Porque quien no puede controlarse a sí mismo, no puede controlar nada fuera de sí mismo durante mucho tiempo. Ahora, después de haber visto estas 7 técnicas, hay algo fundamental que Maquiavelo quería que entendieras. No son técnicas para manipular a las personas que amas. No son herramientas para explotar a los débiles. No son atajos para ganar sin merecer. Son mapas. Mapas de cómo funciona realmente el poder humano. Cómo fluye la influencia. Cómo se construye el respeto. Cómo se genera la lealtad. Y el hombre que los comprende, que los ha integrado, que los usa con inteligencia y con ética, no necesita ser cruel para ser poderoso. No necesita mentir para influir. No necesita destruir para ganar. Simplemente, opera en una dimensión diferente. Con una comprensión del juego social que la mayoría de los hombres nunca alcanza. Maquiavelo no era un monstruo. Era un observador extraordinariamente honesto de la naturaleza humana. Y su legado más valioso no es una serie de técnicas. Es el permiso para ver el mundo como realmente es. Sin las ilusiones que nos enseñaron. Sin la ingenuidad que nos debilita. Sin la creencia de que las reglas del poder no aplican cuando eres una buena persona. El poder no distingue entre buenos y malos. Solo distingue entre los que entienden cómo funciona, y los que no. Y tú, a partir de hoy, ya sabes cómo funciona. Eso es todo por hoy. Si este análisis cambió algo en la manera en que entiendes el poder y las relaciones humanas, suscríbete. Cada semana exploramos más secretos de la psicología oscura, el poder y la seducción que nadie te enseñó en la escuela. Nos vemos en el próximo video. Aquí, en Ars Dominandi.